Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Ahora formalmente, en primer lugar a Ignacio, muchas gracias por haber aceptado la convocatoria a participar de este ciclo de charlas que ya va por su segundo año y que nos da mucha alegría porque tenemos unas muy buenas devoluciones, no solamente de la gente que tiene la posibilidad de hacerlo en el día y horario en que está el expositor, sino que la métrica después de los que la ven en el canal del doctorado también es importante y bueno, para nosotros es una alegría porque, como siempre decimos, y gente nueva que se va sumando, este tipo de charlas están dirigidas con el foco principalmente en los estudiantes del doctorado, pero pretenden por un lado tener la formalidad que amerita este tipo de charlas, pero por otro lado la informalidad de que sea eso, de que sea una charla donde tienen la posibilidad, a diferencia de los cursos que se ofrecen desde el doctorado, de tomar contacto con investigadores de nuestra comunidad, de educación en ciencias, de educación en matemática, y poder hacerles preguntas directas o enterarse por dónde van las líneas de investigación en el país. Y la verdad es que nos sorprende muchas veces desde los lugares más remotos, desde donde se enteran de la charla y se conectan. Así que, dicho esto, bueno, voy a presentarlo formalmente a Ignacio para quienes no lo conocen, que va a abordar la charla El laboratorio extendido como objeto y herramienta de investigación, aportes desde la investigación basada en diseño en escenarios de mediación algorítmicas. Ignacio es doctor por la Universidad de Buenos Aires, es profesor de química en el ciclo básico común y de física en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. También es director adjunto del Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica y es miembro de la carrera del investigador científico del CONICET. Realizó estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor invitado de varios programas de posgrados en universidades de Argentina, Uruguay, Panamá, Chile, México y España. También es investigador invitado del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid y dirige proyectos de investigación, tesis de maestría y de doctorado. Es autor de numerosas publicaciones y también es editor de una revista, también de referencia en nuestra área, bastante joven. La revista se llama Nuevas Perspectivas y ha ocupado distintos cargos en asociaciones científicas y de gestión universitaria. De hecho, ha sido presidente de nuestra Asociación de Profesores de Física de la Argentina. Así que, bueno, un placer, Ignacio, que hayas aceptado. Te dejamos con la audiencia. Muchas gracias por la invitación, bueno, a Irene y a todos los que forman parte del doctorado, ¿no? En primer lugar, celebrar vamos a decirlo así, no sé, relanzamiento o rebranding, no sé qué término usar, esta nueva etapa, y enhorabuena también por este ciclo de charlas. Haciendo un poco de honor a eso, al espacio en el que estamos, a lo que comentaba Irene sobre el objeto de estas charlas y los destinatarios, me permití también en mi presentación hacer algo distinto a lo que acostumbro, es decir, pensar en una presentación más acorde a una presentación en el marco de un programa de doctorado, suponiendo que no todos, por supuesto, pero una gran cantidad de los que nos estén escuchando ahora o después son estudiantes de doctorado. Entonces, voy a organizar mi presentación en cuatro pasos, ¿sí? Ahora les voy a contar un poco de qué va, pero en cada uno de estos pasos decidí incluir una serie como de infografías, ¿no? Que me permitan contar lo básico, aquello que de alguna manera quiero que se vaya como un extracto de lo que discutamos, y también hacer una serie de recomendaciones de lectura, es decir, una serie de aportes bibliográficos, pensando que quizás esto pueda servir para abrir, ¿no?, el interés de alguno de los doctorandos o de las personas que estén interesadas en sumarse al programa. Voy a compartir la pantalla y a ver cómo me sale. Espero, lo ensayamos, así que debería andar muy bien, pero por si acaso, ahí va, ustedes me van diciendo. En este momento debería verse la presentación y ahora debería verse en modo presentación. Perfecto. Muy bien, entonces voy a empezar contando
contando un poco de qué va. El título ya lo dijeron, es el laboratorio extendido como objeto y herramienta de investigación. Vamos a explorar un poco esta dualidad. Una dualidad que para mí es una consecuencia natural de la programación de la investigación basada en diseño. Es decir, si una investigación basada en diseño se programa y se sostiene a lo largo del tiempo, en general los productos terminan convirtiéndose en algo de naturaleza dual, en algo que es herramienta, sobre todo de diseño de la enseñanza, y otra cosa, y a veces también como objeto para seguir investigando. Ahora lo voy a tratar de argumentar y explorar a lo largo de estos 4 pasos en los que organicé la presentación. Nacho, perdóname, ¿podés Sí. cerrar la ventana del Meet porque queda justo encima de tu presentación? Ah, mira, no pensé que esta parte ustedes no la veían. A ver, un segundo. Sí. Vuelvo a la presentación. ¿Y ahora? Perfecto. Bien. Entonces, partía de la idea de que voy a hablar de un problema de origen, algo que motiva establecer un programa de investigación y que para nosotros ha sido el tema que nos ha ocupado ya desde hace años. Esto no es nada nuevo. Este problema que voy a presentar es un problema muy clásico de la didáctica de las ciencias naturales o de la educación en ciencias, como querramos definirlo. Y tiene que ver con las actividades experimentales. Como ustedes saben, las actividades experimentales son un elemento tradicional de la enseñanza de las ciencias en todos los niveles del sistema educativo. Y desde los años 80, fines de los 80, principios de los 90, son objeto de investigación recurrente en la didáctica de las ciencias naturales. De hecho, investigadores de Argentina se han ocupado mucho de las actividades experimentales y lo siguen haciendo. Podría nombrar ahora a Erika Zorrilla, que trabaja mucho en trabajos prácticos de laboratorio por pensar en alguien joven y que forme parte de CONICET, pero realmente hay un montón de investigadores en Argentina que han trabajado en este área, en este objeto, ¿no?, de investigación, en esta problemática, que es la problemática de los trabajos prácticos. De hecho, en la didáctica española, si nos remontamos, vamos a encontrar autores como Gil Pérez, Carles Furió, que permanentemente están preocupados por el lugar que ocupan las actividades experimentales. Y de hecho, hay trabajos pioneros, como los trabajos de Hudson o de Barberá, ya en la década de los 80 y 90, que hablan de estas actividades y de lo problemática que son estas actividades cuando no se trabajan de manera crítica. Es decir, en la tradición de las actividades experimentales en la enseñanza de las ciencias aparecen varios problemas que están reportados en bibliografía, fuertemente reportados en bibliografía. La persistencia, voy a ser muy breve en esto porque creo que todos somos conscientes y hay mucho escrito sobre esto, después les voy a recomendar algo más para leer, pero todos somos conscientes, de que persisten protocolos tipo receta, que estos protocolos tipo receta prometen resultados correctos, que en esta lógica de programación de este tipo aparecen imágenes distorsionadas de ciencia, que implica una falta de autonomía por parte del estudiantado. También muchos autores reportan la idea de que existe una falta de claridad sobre las funciones y los objetivos de este tipo de actividades por parte del profesorado, ¿sí? Y también, especialmente, existe una limitación para pensar estas actividades en entornos digitales, ¿no? Se piensan como exclusivamente de laboratorios. También existen dinámicas de grupo que no son del todo favorables, o una disociación, porque la evaluación no prioriza, digamos, del todo los procedimientos, sino, mejor dicho, a ver, que cuando se hace alguna evaluación a través de observación o a través de rúbricas de desempeño, se priorizan algunas cosas procedimentales sin trabajar las prácticas epistémicas que están detrás. Hay una escasa conexión con problemas reales, es muy difícil generar, digamos, contextos significativos para llevar estas prácticas adelante, hay una gran asepsia, se presentan como prácticas muy asépticas, muy disociadas, y hay una débil integración de estas actividades con otras prácticas de aula, ¿no? Incluso se llega a decir que estas prácticas terminan estando subordinadas a la teoría. Todo esto lo hemos leído y lo hemos escuchado muchísimo, y se exacerbó a partir de la pandemia y del establecimiento, ¿no?, de modelos híbridos de educación, donde
es mucho más difícil para el profesorado diagramar estas actividades en entornos digitales o ricos en tecnologías. Esto ha sido una preocupación para nosotros y ha sido el origen de un programa de investigación sostenido en la investigación basada en diseño, que es una, como ustedes sabrán, una metodología, entre metodología y enfoque metodológico, que de alguna forma permite resolver problemas contextualmente y de manera situada. Déjenme contarles que nosotros ya hace años, ya desde el 2018, esta es una de las publicaciones más citadas que tenemos. No es que sea la mejor publicación ni que hayamos escrito mucho, pero evidentemente hace una cosa este artículo, que está incluido dentro de un libro, que fue compilado por Lorenzo, Odetti y Ortolani. O sea, Lorenzo y Odetti son personas muy, muy significativas en nuestra comunidad de didáctica de la ciencia. Y este libro de 2018 yo escribí con un compañero con el que sigo trabajando mucho, Jorge Matsushimoto, que de alguna manera hacemos en este capítulo un raconto histórico, entre otras cosas, de los problemas de las actividades experimentales, ¿no? Incluso desde una mirada prepandémica. Luego de la pandemia esto se exacerba con el advenimiento de los modelos híbridos. Entonces acá surge una pregunta, un problema que nos hace pensar y organizar nuestra investigación de manera programática. Bueno, con un enfoque metodológico que es el IBD, del que ahora voy a hablar, tratando de responder a esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera para diseñar una enseñanza de las ciencias, acorde al nivel educativo donde uno está trabajando? Teniendo en cuenta el advenimiento de entornos digitales o de modalidades híbridas, cuando quiere sostener la actividad experimental, porque encontramos en la actividad experimental una estrategia de elección para, sobre todo, la promoción de procedimientos, tanto sensorio-motores como intelectuales, íntimamente vinculados a prácticas epistémicas como el diseño experimental, la argumentación, la modelización y el análisis de datos. O sea, ahí surge nuestro problema de origen. Necesitamos pensar cómo van a funcionar y cómo se diseña la enseñanza con actividades experimentales en entornos digitales para generar un movimiento en la educación científica, desde una educación científica centrada en contenidos vinculados a saberes disciplinares, hacia una educación científica centradas en prácticas epistémicas potentes para la formación de profesionales por un lado, pero sobre todo para la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con nuestra realidad. Y entonces por eso decíamos que instauramos un programa y llevamos adelante un abordaje programático. Nuestro programa de investigación se ha sostenido a lo largo del tiempo a través de distintas fuentes de financiamiento. Y esto me parece que es clave también contarlos en este espacio, donde quiero empezar a contar un poco también de la cocina de la investigación, porque aquí claramente hay gente muy comprometida con la investigación. Para poder hacer esto y llegar a consolidar lo que les voy a presentar después, que es un modelo de solución, una solución modélica a este problema, nosotros llevamos adelante desde el año 2020, ya estamos en el 2026, los últimos 6 años, hemos articulado distintas fuentes de financiamiento para consolidar un programa en torno a esta idea que llamamos laboratorio extendido, donde fuentes de financiamiento, bueno, en los últimos años se ha complicado un poco, pero poco mucho. Pero fuentes de financiamiento como los proyectos UBA, CIT, como los proyectos PIDAE, como los proyectos PDE, que son proyectos de desarrollo estratégico, como los proyectos del ANI en el Uruguay, como los proyectos del CESUCA en Centroamérica, como proyectos también con fondos europeos, hemos podido sostener una investigación que se basa en realizar distintas aproximaciones, distintos proyectos de investigación basada en diseño. ¿De qué se trata esto de la investigación basada en diseño? Digo, me voy a tomar un tiempo entendiendo que estamos en un programa de doctorado y es bueno que hablemos de estas cosas. La investigación basada en diseño es un enfoque para generar y comprender innovaciones educativas en contexto. Es una investigación profundamente contextual, y esto es muy importante. Atiende a un contexto y aporta transferibilidad pensada. Es decir, genera agentes de transferencia prácticamente inmediatos. Se trata de una investigación que ante todo es una investigación iterativa y cíclica orientada al diseño. La investigación parte con el análisis de un problema, parte con un diagnóstico y se diseña una solución innovadora. Acá el término innovador hay que trabajarlo, digo,
tiene muchas aristas, y se desarrolla, digamos, un diseño instruccional. Eso es lo que se desarrolla. Al principio ese desarrollo es un desarrollo teórico o sustentado en investigación bibliográfica, sustentado también en el diagnóstico que se hizo, ¿no? Entonces, este diseño instruccional está orientado a abordar problemas complejos de la práctica educativa. En nuestro caso, esto de las actividades experimentales en los contextos híbridos a donde está mutando nuestra universidad. Pero no solo porque está mutando hacia una universidad más híbrida, sino también porque queremos hacernos cargo de estos problemas que se vienen reportando con respecto a la actividad experimental tradicional. Este diseño instruccional no se hace, digamos, de manera individual por parte de los investigadores, sino que tiene que haber participantes codiseñadores. Esto significa profesores e investigadores trabajando en una esfera de interacción para generar este diseño instruccional. Esta es una parte fundamental. Y es, por supuesto, un diseño que está teóricamente informado, está teóricamente respaldado en marcos teóricos para guiar el diseño, que después también van a servir para guiar la investigación. Este diseño instruccional se lleva a la práctica, se implementa en un contexto determinado, ¿no? Se pone a prueba a través de escenarios reales, ¿no? De su práctica en escenarios reales. Y luego se realiza un análisis retrospectivo, es decir, se va midiendo de manera muy pragmática, porque si hay algo que tiene la investigación basada en diseño es que va a utilizar métodos propios del enfoque cualitativo, métodos propios del enfoque cuantitativo, distintas fuentes de datos, y va a ir midiendo la implementación. Va a medir aprendizajes, va a medir cuestiones vinculadas con la enseñanza, va a medir el funcionamiento de algunos desarrollos tecnológicos que se hayan hecho ad hoc para la innovación, y finalmente va a entrar en una etapa de rediseño, porque por supuesto va a haber cosas en esa primera implementación que serán perfectibles. Entonces entramos acá en la característica iterativa, la característica cíclica que tiene la investigación basada en diseño, donde se habla de ciclos de implementación y análisis retrospectivos, ¿no? Va a tener varios ciclos de implementación y análisis retrospectivo, obteniendo entonces al menos dos productos muy claros. Por un lado, una secuencia de enseñanza y aprendizaje. Nosotros adherimos a esta idea, que es una idea que tomamos de Guisasola y Sousa, de la Universidad del País Vasco, en la cual, de alguna manera, la manera de innovar para nosotros es la construcción de secuencias de enseñanza y aprendizaje sostenidas en la investigación empírica, fundamentalmente en esta investigación basada en diseño. Esas secuencias están absolutamente adaptadas a un contexto, por eso se habla de una investigación situada, ¿no? Que valora la complejidad de los escenarios reales, ¿no? Y se adapta a ellos. Y finalmente, no es esto lo único que se genera, sino que en cada ciclo, en cada implementación, cada vez que hacemos esto en un contexto específico, cada vez que hacemos esto para solucionar un pequeño problema, porque el problema de origen puede ser más grande o más chico, y siempre el diagnóstico, la obtención del problema de origen, y el diseño se hace con co-diseñadores, es decir, con los profesores, no solo con los investigadores, sino con los profesores. No solo se genera esta secuencia más adaptada, sino que se pueden extraer algo que llamamos principios de diseño. Son como primeras ideas que pueden consolidar teoría, son principios de conocimiento práctico y conocimiento teórico sobre los procesos y resultados de la implementación de la innovación. Es decir, que en cada ciclo va a haber una acumulación reiterativa, ¿no? De conocimiento generado. Conocimiento que sirve para evaluar, ¿no? Que sirve para mejorar las prácticas, es un conocimiento sobre la práctica misma. A lo largo de los años, esta acumulación, digamos, de principios de diseño puede dar corpus a modelos teóricos que operen como herramienta de diseño y como objeto de investigación al mismo tiempo, que es la dualidad que quiero plantear. Bueno, la investigación basada en diseño, espero haber podido tener una buena aproximación. Igual les voy a recomendar que no se queden con lo que nosotros o yo les pueda contar hoy acá, sino que tenemos grandes investigadores en nuestro país que se han dedicado a la investigación basada en diseños. En la Universidad de Río Cuarto, por ejemplo, Cristina Rinaudo, tienen esta obra. Ella hace un capítulo sobre la investigación basada en diseño, se llama Tensiones, Desafíos y Perspectivas, es muy disfrutable.
deja muy claro. También tienen en el canal del CIAEC un seminario donde ella también explica los principios básicos de la investigación basada en diseño. Y aquí está el libro que también se puede conseguir en la editorial, es un ebook, así que lo pueden conseguir en la editorial de la Universidad de Río Cuarto, en Unirrío Editorial. Y bueno, también pueden ir a buscar, hay handbooks, Springer tiene uno relativamente nuevo sobre investigación basada en diseño, y tienen muchas opciones para informarse sobre este tipo de investigación. Pero sí quiero ser claro en esto, es importante que esta investigación sea programática y sostenida en el tiempo, porque su necesidad de ser cíclica le pone bastantes desafíos, ¿no? En esta cuestión de en la necesidad de iterar, en la necesidad de repetir, en la necesidad de volver a probar, de hacer análisis retrospectivo. Este tipo de investigación impone desafíos incluso para quienes estén haciendo su programa de doctorado, porque claro, atar un doctorado a este tipo de investigación uno tiene que estar muy claro de poder hacerlo y sostenerlo en el tiempo. A raíz de esta investigación, que inauguramos este programa en 2020 y lo seguimos sosteniendo 6 años después, llegamos a una especie de respuesta modélica a ese problema inicial que nos habíamos planteado. Y esa respuesta modélica toma el nombre de laboratorio extendido. El laboratorio extendido es el resultado de la sumatoria de todos los principios de diseño que a lo largo de las distintas investigaciones basadas en diseño hemos logrado, de alguna manera, dar corpus a esta idea teórica, ¿no? Que propone, vamos a decirlo así, generar un ecosistema flexible y modular que amplía las posibilidades para la experimentación en la enseñanza de las ciencias naturales. El laboratorio extendido a veces se entiende de una manera muy pragmática como la idea de incorporar distintas interfaces para la realización de actividades experimentales en entornos digitales. Entonces aparecen las simulaciones, el uso de sensores, los laboratorios remotos, la realidad virtual o la realidad aumentada, ¿no? Como distintos medios para explorar, experimentar o representar. Y la verdad que no se trata simplemente de extender mediatizando el laboratorio físico, y mucho menos de repetir prácticas tradicionales, sino que es un modelo que incorpora todos estos principios de diseño para tratar de resolver, ¿sí?, esos problemas que yo planteaba como problemática original. Miren, vamos a tratar de, sin excederme en el tiempo, ahondar un poco en las particularidades teóricas de este modelo, que es un modelo teórico, pero construido empíricamente, que esto es muy importante, ¿no? Es construido a partir de la investigación basada en diseño y de los resultados encontrados a lo largo de este programa que reúne varios proyectos de investigación en distintas partes de Latinoamérica y España. El modelo de laboratorio extendido marca un movimiento desde los contenidos hasta las prácticas epistémicas, y por eso prioriza los procedimientos, tanto intelectuales y sensoriomotores, en el diseño de las secuencias de enseñanza. La centralidad para diseñar tiene que estar puesta en estos procedimientos. Es decir, buscamos que se aprendan estos procedimientos íntimamente vinculados a las prácticas epistémicas de la argumentación, la modelización, el diseño experimental. Y para esto usamos las distintas interfaces para crear módulos. El diseño de la enseñanza en este modelo tiene un carácter modular, por lo tanto se adapta bien a distintos niveles, a distintos recursos, a distintos tiempos y estilos de enseñanza, ¿no? Tiene componentes combinables según objetivos, contextos y necesidades. Pero claro, esta idea de lo modular y de las distintas interfaces podría generar una fragmentación en la secuencia. Para evitar esto, el modelo propone el uso de una narrativa transmedial. Al mismo tiempo, usar una narrativa transmedial, que es una historia en la cual se despliegan múltiples medios, múltiples formatos, ¿no?, que da sentido y conecta las distintas experiencias con un contexto de significación, resolvemos también esta idea de las prácticas experimentales descontextualizadas. Más aún, esta narrativa transmedial últimamente, gracias a los avances del CITEP, que es un órgano de la Universidad de Buenos Aires, está pensada para hacerse en una plataforma que es un simulador de toma de decisión que se llama In Vivo.
Inventio. Y Inventio es un simulador de toma de decisiones, por lo que la narrativa y las actividades experimentales, estos módulos, permiten que el estudiante explore distintos procedimientos y los ponga al servicio de la toma de decisiones en un contexto verosímil. Con mucha autonomía, dado que los estudiantes esas decisiones las toman a través de planificar, indagar y evaluar y diseñar sus propias estrategias, lo que lo hace muy adecuado para la educación superior o incluso para los últimos años de la educación media. Y todo esto queda, digamos, en una narrativa donde hay materiales encapados, y estos materiales encapados presentan situaciones auténticas, significativas, pero adecuadas al alcance de los aprendizajes de los estudiantes. Para ir un poco más allá, también este modelo de laboratorio extendido, ¿sí? A través de esta narrativa y este diseño multimodal, elimina de cuajo, borra los protocolos tipo receta, porque ahora estamos en una lógica donde el estudiante va a tener que tomar decisiones a partir de experiencias que él mismo, por supuesto con el andamiaje del profesorado, va a poder ir explorando y recorriendo. Y a lo largo de esas experiencias se va a encontrar, como decíamos, con distintas interfaces, pero distintas interfaces donde se van a proponer distinto tipo de actividades experimentales. Porque lo que hace el laboratorio extendido es adoptar, ¿sí? Lo que hace el laboratorio extendido es adoptar una definición de actividades experimentales mucho más amplia, que se sostienen en distintas plataformas, pero que al mismo tiempo también vienen adosadas a una clasificación que hemos podido profundizar. Entonces distinguimos entre actividades tipo experiencia, actividades tipo ejercicio y actividades tipo investigación, según promuevan procedimientos intelectuales o sensoriomotores de distinto tipo. De hecho, por ejemplo, las experiencias tienen más que ver con los procedimientos sensoriomotores de observación o con los intelectuales de reconocimiento. Los ejercicios tienen más que ver con los intelectuales de acción, que tienen que ver con aprender cuestiones que tienen que ver con el uso de instrumental y demás cuestiones, y procedimientos intelectuales de control están vinculados a prácticas de investigación más complejas. Esto ameritaría que lo vayamos a discutir en profundidad, pero yo les voy a recomendar ahora unas lecturas para, si quieren meterse en este campo, empezar a ver un poco más. Y otra idea que resuelve el laboratorio extendido es la idea de los niveles de representación, una idea clásica en la didáctica de las ciencias, muy explotada en la didáctica de la ciencia, de la química en particular y de la biología en segundo lugar, que es la idea de los niveles de representación, los niveles fenomenológicos o macroscópicos, nivel digamos, submicroscópico, que sería un nivel modélico, o un nivel simbólico, ¿no? Una idea que viene de Johnston, que está muy trabajada también, y que acá se resuelve porque las distintas interfaces y los distintos tipos de actividades experimentales que se llevan en cada una de estas interfaces, además de responder a distintos tipos de procedimientos, suceden en distintos niveles de representación, que son los niveles de representación en los que operan las disciplinas naturales, y permiten de alguna manera que los estudiantes hagan esa conexión y ese trabajo multinivel que a veces queda un poco disociado en las actividades experimentales tradicionales. Además de esto, el modelo también, y acá no lo puse para no andar, propone estrategias de evaluación de las actividades experimentales distintas a las clásicas, que tienen más que ver con analizar la toma de decisiones, el análisis de resultados y demás, y que se presentan como una evaluación formativa y no sumativa. Es decir, se prioriza la evaluación formativa a lo largo de todo el diseño de la secuencia. Hagamos un poquito más de zoom en este modelo de laboratorio extendido para que queden claras algunas cosas y enseguida les digo dónde pueden ir a leer más sobre el modelo si les interesa. En definitiva, el modelo presenta distintas interfaces ordenadas desde lo simple a lo complejo o desde lo físico a lo digital, ¿no? Interfaces como simulaciones, laboratorios virtuales, laboratorios remotos, laboratorios móviles, actividades experimentales simples, que son lo que decimos que pueden sostener distintas actividades experimentales de distinta naturaleza. Porque, por ejemplo, las actividades experimentales simples son muy buenas para proponer actividades experimentales tipo experiencia, al igual que los simuladores. Pero claro, los simuladores están en el plano de lo digital y las actividades experimentales físicas en el plano del mundo físico.
Las actividades experimentales físicas están muy cercanas a los procedimientos sensoriomotores de observación y los simuladores a los procedimientos intelectuales de reconocimiento. Esto lo van a encontrar en un artículo de Lorenzo, creo que es del año 2000, por decirles algo, que están en la revista de la Universidad del Litoral, que habla de los distintos procedimientos que se ponen en juego en la actividad experimental en ciencias naturales. Claro, los laboratorios virtuales, por ejemplo, ¿sí?, son excelentes para llevar adelante actividades de tipo experiencia, ¿sí?, muy vinculadas esas actividades, actividades de tipo investigación, estaba diciendo, ¿no?, muy vinculadas a los procesos, a los procedimientos intelectuales de control, que tienen que ver con la definición de puntos de corte, de quiebre, es decir, el uso de los modelos teóricos a la hora de llevar adelante una práctica experimental. En cambio, los laboratorios remotos, que también pueden tener actividades de tipo investigación, también pueden tener actividades de tipo ejercicio, más vinculadas con los procedimientos sensoriomotores de acción. ¿Por qué? Porque usan instrumental real. Bueno, como ven, lo único que quiero mostrarles es que acá se complejiza un poco el modelo, porque va a mezclar, va a decir, hay algunas interfaces que son ideales para algún tipo de actividad experimental en particular, con algún objetivo de aprendizaje definido y vinculado a algún tipo de procedimiento de los que ordenan los objetivos de aprendizaje de estas secuencias que nosotros armamos en este modelo. ¿Sí? Acá ven un poco la complejidad del entramado del modelo de laboratorio extendido y el uso de la narrativa transmedial y sobre todo del simulador de toma de decisiones, que ahora vamos a incorporar, como ya les decía, Inventio, que de alguna forma permite darle estructura, homogeneidad y evitar la fragmentación de la secuencia. Déjenme ahora pasar a discutir lo nuevo o el eje central de esta intervención que estoy haciendo acá. Este modelo de laboratorio extendido, con esta complejidad que traté de mostrar recién, es al mismo tiempo una herramienta de diseño para la enseñanza de las ciencias naturales y un objeto de investigación. Y yo creo que este es el final de cualquier programa de investigación basada en diseño. Claro, cuando hace un proyecto pequeño o unos pequeños ciclos, quizás no se llegue a notar totalmente. Pero si se puede sostener a lo largo del tiempo y en un programa, la investigación basada en diseños da productos con esta naturaleza dual, que por un lado nos sirven para seguir diseñando, se convierten en herramientas de diseño, pero por otro lado también son objetos de investigación en sí mismos, porque requieren seguir estudiándose para seguir mejorando la enseñanza de las ciencias y entender el nuevo contexto. Esta dualidad impulsa la innovación y al mismo tiempo el conocimiento sobre los fenómenos educativos en educación en ciencias. Como herramienta de diseño, este modelo de laboratorio extendido, como ya les dije, reúne principios de diseño. Integra actividades, procedimientos intelectuales, niveles de representación, lo hace de una manera coherente, es decir, reúne todos esos principios de diseños y da alternativas para resolver a partir del diseño problemas complejos, como el de las actividades experimentales en la educación científica, ¿no? Obtener soluciones flexibles y adaptadas. Al mismo tiempo, esta herramienta de diseño propone el carácter modular para aumentar su adaptabilidad a distintos contextos, niveles y recursos, ¿no? Acá hay una lógica también, si se quiere, solidaria, hay una lógica del reciclaje de actividades, bueno, todo esto lo pueden leer después. Promueve aprendizaje significativo, porque esta herramienta me permite diseñar secuencias que están contextualizadas, en situaciones conectadas con la realidad, adaptadas a un contexto específico, y además orienta la toma de decisiones del profesorado, ¿no? Con un marco teórico sólido para combinar y secuenciar de manera competente didácticamente e informada didácticamente distinta naturaleza de actividades. O sea, se obtiene una herramienta de diseño en este tipo de programas, pero al mismo tiempo se obtiene algo que impulsa una nueva realidad que se instaura como objeto de investigación y que obliga a seguir estudiando estas secuencias que se van generando con el modelo de laboratorio extendido. Porque, bueno, ahora tenemos un fenómeno complejo
multidimensional que involucra distintas variables, distintos procedimientos, distintas interfaces, distintas representaciones que impactan los contextos. Además, abre nuevas preguntas sobre dónde se puede implementar la efectividad, la articulación con componentes en diferentes contextos, cómo impacta las nuevas tecnologías, por ejemplo, la inteligencia artificial y demás, en este tipo de diseño. Se genera un montón de evidencia empírica sobre su aplicación, que merece entonces ser estudiada, que genera datos valiosos, se impulsa la innovación, ¿sí? Y por supuesto, además hay otra cuestión que tiene que ver con que construye comunidad académica, y esto es una cuestión para estudiar, porque esta manera de diseñar y este proceso de codiseño entre investigadores y profesores genera una redefinición de los roles, tanto del investigador como del profesor en este proceso de investigación basada en diseño. Así que esta dualidad es muy interesante y es un objeto que yo quería traer también a estas sesiones del doctorado, porque muchas veces pensamos en la investigación basada en diseño simplemente como este diseño instruccional, y en realidad lo que se generan son otro tipo de cuestiones, ¿no? Modelos más complejos que son al mismo tiempo herramientas de diseño y objetos de investigación. Miren, elegí un recorrido, este artículo del año 22, en una revista que aprecio mucho y me alegra mucho, que acaba de entrar, no hace mucho, pero acaba de entrar a Núcleo Básico de CONICET, que es la revista de la Universidad de la Patagonia, Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Mariana es su editora, hace un trabajo extraordinario, y en esta revista van a encontrar, acá está la cita, uno de los primeros ensayos sobre el laboratorio extendido, que es del año 2022, donde se desarrolla el modelo, la versión del modelo del 2022, se desarrolla en bastante profundidad. Una evolución de eso la tienen en esta revista, que es la revista Innovaciones Educativas, una revista costarricense, una revista que está en Cielo, una revista que viene trabajando muy bien, la recomiendo mucho, cosas muy interesantes para leer, y van a encontrar aquí en el 2023 un artículo que es como el spin-off del artículo de la revista de la Patagonia. Estoy eligiendo revistas en castellano para esta parte porque es donde creo que me pude explayar mejor sobre el modelo del laboratorio extendido. Antes de empezar con el modelo del laboratorio extendido, muchos de los trabajos iniciales, este es del 2021, fueron llevados adelante con grupos de otros países, por ejemplo, grupos de Costa Rica, el que lleva adelante Carlos Arguedas Matarrita, que de alguna manera promovían la experimentación remota u otras interfaces de investigación. Pueden encontrar este artículo que es muy interesante y lo traje, si bien es un poco previo a la consolidación del modelo. En este artículo se hace un estudio sobre los profesores universitarios que incorporan tecnología, laboratorios remotos en particular, y hay una profunda crítica porque lo que encontramos es la incorporación acrítica de tecnología. Entonces, este artículo me sirve, y los quería invitar a leerlo, porque de alguna manera plantea que incorporar tecnología porque sí, sin cambiar los supuestos teóricos del diseño de la enseñanza, no resuelve prácticamente nada. Esta es una revista que conocerán, ¿no? Educación Química, es una revista que es Scopus, es una revista que es muy conocida en la comunidad de la didáctica de la química y una de las revistas más importantes de didáctica de las ciencias naturales en español en Latinoamérica. También traje una revista, un artículo más nuevo, que también hace una actualización del modelo del laboratorio extendido, es una revista brasilera, pero lo interesante de esta revista es que en esta revista el modelo también se conecta con la enseñanza de las matemáticas y con la enseñanza, bueno, de otras ciencias. Y tiene una perspectiva un poco más amplia. Me pareció interesante también traerlo, teniendo en cuenta que en este doctorado también hay, por supuesto, gente que viene del campo de las matemáticas. Así que les dejo acá, para los que quieran entender un poco más de cómo se generó este modelo y cómo logramos, de alguna forma, bueno, consolidar un modelo a través de la investigación basada en diseño. No me voy a extender mucho más, ya estoy en el último de mis 4 pasos. También creo que si podemos charlar un poco después va a ser mejor, que es algo que tiene que ver con los escenarios emergentes, porque claro, uno viene trabajando contextualmente con esta lógica de la investigación basada en diseño, generando este modelo que al mismo tiempo es una herramienta de diseño, pero un objeto de investigación, y los escenarios cambian, emergen nuevas cuestiones. Y esto nos llevó
a pensar cómo el advenimiento de la inteligencia artificial generativa particularmente, de alguna manera redefine el modelo del laboratorio extendido hacia un modelo todavía más flexible y un objeto todavía más complejo. Por ejemplo, alguna de las cosas que empezamos a incorporar fue la idea del diseño de simulaciones a través de inteligencia artificial por los propios profesores. Ya no se trata de incorporar interfaces preexistentes, sino poder construir las propias interfaces para la actividad experimental a través del código al que nos permite acceder la inteligencia artificial. Y esto cambia totalmente la lógica de diseño de la secuencia de enseñanza y aprendizaje en la lógica del modelo, ¿no? La construcción de narrativas transmediales ya no se hace de la misma manera, porque hoy esas narrativas se pueden construir y esas simulaciones se pueden construir entonces desde el uso de estos agentes conversacionales, de estos modelos de lenguaje natural, de esta inteligencia artificial generativa. Cambia la manera de diseñar la enseñanza, hay apoyo en la planificación de actividades experimentales articuladas, en el diseño de secuencias didácticas, e incluso se puede usar también la inteligencia artificial en la generación de evaluaciones alineadas a los objetivos de aprendizaje. Por lo tanto, también la manera de diseñar con tecnologías cambió profundamente, aparecen necesidades vinculadas a la capacitación docente, por supuesto, y también se puede llevar a usar inteligencia artificial, por ejemplo, como agentes tutoriales. Esto se ha investigado mucho, lo hemos hecho mucho con el equipo de Costa Rica, ahora les voy a mostrar un artículo, pero hay nuevos desafíos para el diseño. Es decir, como herramienta de diseño, el advenimiento de la IA, utilizado en el buen sentido, ¿no? Sin reemplazo, sin delegación, con los compromisos éticos. Bueno, podríamos hacer una conferencia entera sobre IA en la enseñanza de las ciencias y, por supuesto, sobre IA en la investigación científica, pero teniendo todos esos recaudos, porque tenemos una mirada muy crítica del uso de la IA, se puede generar adaptación y personalización en el buen sentido de estas secuencias de enseñanza, ¿no? Todavía más adaptadas a contexto. Como objeto de investigación, claro, ahora el análisis de datos se puede también automatizar en alguna medida. Y como todas las plataformas donde se realizan estas actividades experimentales generan grandes volúmenes de datos, bueno, ahí podemos tener también análisis de datos y aprendizaje, ¿no? Procedimientos, análisis de grandes volúmenes de datos, comprender algunas interacciones, si nos apoyamos en herramientas de IA pensadas para la investigación científica, que ya las está viendo y cada vez más fuertes. Podemos usar IA también para modelar esta nueva realidad educativa. Aparecen nuevas preguntas de investigación vinculadas con el uso de inteligencia artificial en estas interfaces, y por supuesto también aparece la discusión sobre la lógica de la producción de la enseñanza y de los productos académicos vinculados con la enseñanza cuando aparecen de manera disruptiva estas tecnologías. Este ha sido como el cambio de los últimos 2 o 3 años de nuestro programa, donde cada vez de manera más fuerte aparecen las herramientas de IA como algo contextual a tener en cuenta. Y muestra que cuando uno sostiene un programa de investigación en investigación basada en diseño, tiene que estar muy sensible, por supuesto, a los emergentes. Bueno, en el caso de la IA es un emergente tan potente que es difícil no darse cuenta, pero podrían aparecer otros a tener más en cuenta, como la realidad de nuestras universidades hoy o la realidad del contexto sociopolítico hoy. Así que les recomiendo también una lectura. Este es un artículo del año pasado, del año 2025, en la revista Frontiers in Education. Esta es una revista SJRQ1, o sea que estamos hablando de una de las revistas principales del mundo. Acá lo tienen, de acceso abierto, así que lo pueden leer. El uso de inteligencia artificial como soporte, ¿no?, en educación superior en determinados contextos para realizar actividades en laboratorios remotos. Básicamente con esto quiero cerrar agradeciendo la oportunidad de haberles contado en estos 4 pasos lo que estamos haciendo en términos de programa de investigación. Espero que haya sido ilustrativo y no me queda más que agradecerles, dejarles mi contacto y estar disponible para que podamos realizar, no sé, consultas o lo que las organizadoras dispongan en realidad.
Muchísimas gracias, Ignacio. Súper interesante tu presentación. Por supuesto que ahora queda total libertad de quienes están participando de esta actividad para aprovecharte y hacer todas las consultas que quieran. No revisé el chat, bueno, por ahora van todos aplausos. Bueno, muchas gracias, se agradece mucho. Preguntas, comentarios, dudas. Bueno, voy a arrancar yo por preguntarte. Me pareció muy interesante la integración del marco teórico y el desarrollo de lo que es investigación basada en diseño, porque a veces se hacen miradas muy, muy superficiales del tema y como vos decías, a veces queda circunscripto como si fuera una metodología más que te sirve para un contexto acotado como el de una tesis de doctorado y lo que me interesó de las varias cosas que planteaste es que justamente lo sostenido en el tiempo es lo que le da más valor a las dos grandes patas de investigación basada en diseño, el poder producir o elaborar una secuencia para resolver una situación concreta y contextual, pero a su vez que con el tiempo genere contenido novedoso en el área que pueda ser replicable. Eso por un lado. Y por otra parte, ¿qué experiencias de las vastas que tenés por tu colaboración con distintos grupos de investigación te parece que sería una que pudieras rescatar? ¿En qué ámbito educativo y en qué contenido en particular donde hayas visto esta posibilidad de sinergia en los dos aspectos, ¿no? De poder acercar lo que siempre se dice que es tan difícil, los productos de la investigación al docente, a ayudarlo colaborativamente a resolver una problemática, y qué aspecto te parece que pudieron rescatar ustedes que suma a nuestra área. Bien. Bueno, primero, a raíz de tu primer comentario, totalmente de acuerdo. Tenemos que tener un poco de cuidado en nuestra comunidad. Lo voy a marcar fuertemente cuando decimos que hacemos investigación basada en diseño, de no caer en una mirada superficial y no pensar que esto es simplemente un adorno metodológico. Digo, realmente aparecen muchos planes de tesis, aparecen muchos proyectos, incluso muchas revistas que publican casi de manera descuidada, bajo el nombre de investigación basada en diseño, cosas que, bueno, por lo menos no serían investigación basada en diseño de manera ortodoxa. Yo diría que si uno quiere hacer heterodoxia, debería tener por lo menos la delicadeza de decir, esta es una metodología inspirada en, o esta es una metodología que recuerda algunos aspectos de la investigación basada en diseño, y no decir que todos hacemos investigación basada en diseño sin cuidar la rigurosidad metodológica que tiene esta metodología, sobre todo en un país como el nuestro, donde hay grandes metodólogos y gente que ha aportado mucho a la investigación basada en diseño. Cristina, Danilo, que es su esposo, que han trabajado en CONICET fuertemente en la investigación basada en diseño, ¿no? Y que no es algo nuevo, porque la investigación basada en diseño es del siglo pasado. Está bien, parece una novedad en la didáctica de las ciencias naturales, porque se incorporó hace relativamente poco en la didáctica de las ciencias naturales, pero la investigación educativa, la investigación basada en diseño, es uno de los paradigmas más explorados. Entonces yo adhiero a lo que decía Irene, y creo que tenemos que tener rigurosidad y compromiso cuando hacemos investigación basada en diseño, y que la verdad, la investigación basada en diseño requiere mucho tiempo para consolidarse en un aporte teórico serio. Porque claro, es profundamente contextual, ¿no? Atiende la necesidad de un contexto, viene de un problema real y situado. Ahí está su potencia de transferencia. Pero si yo digo eso, al mismo tiempo estoy diciendo tiene poca capacidad de generalización. Yo no puedo decir que algo es contextual y situado y al mismo tiempo decir que es generalizable. Entonces, ¿dónde está la potencialidad de generalización
de la investigación basada en diseño? En la multiplicidad, en la programática. En decir, yo voy a hacer investigación basada en diseño de este tipo, en distintos contextos, en distintos momentos, con distintos actores y con distintos socios. Y entonces, si ahí sí encuentro regularidades, esas regularidades serán generalizables. Pero no en un único proyecto, en un único contexto y con una única problemática. Entonces, ahí me parece que son pocos, lamentablemente, bueno, no lamentablemente, sí, muy lamentablemente y muy críticamente en el país donde vivimos, donde poder decir yo voy a hacer investigación basada en diseño durante los próximos 10 años, financiado, y dedicar a mi grupo a hacer esto, bueno, es una lotería, porque estarán los que somos un poco más creativos o un poco menos creativos, si podemos conseguir los fondos, no podemos conseguir los fondos, tenemos que ir cambiando, no sabemos si los financian. O sea, hay una cuestión en Latinoamérica y en la Argentina en particular que atenta contra este tipo de investigación que tiene que ver con la imposibilidad de prever la agenda científica en los años venideros. Es decir, si yo no puedo tener una cierta previsibilidad, es muy difícil. Nosotros hemos hecho esto porque hemos podido asociarnos con grupos de afuera, que de alguna manera, cuando acá las papas arden, de alguna manera nos compensan un poco. O porque estamos en una universidad que ha apostado por nosotros, a partir, sobre todo, muy sensibilizado por la pandemia, entonces ha apostado por esta problemática en particular, pero digamos, es muy difícil. Volviendo a la pregunta de Irene sobre casos concretos, en los nuestros los más significativos, voy a poner un ejemplo de química y un ejemplo de física, porque son los dos temas que más manejo. Les pido disculpas a la gente que por ahí es de biología o de otras áreas, pero me voy a centrar en estos dos ejemplos. Nosotros hemos hecho una reestructuración muy grande en uno de nuestros proyectos, en la enseñanza de la química en el ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires. Ustedes saben que ahí el ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires es un objeto absolutamente interesante para la investigación educativa porque es un caso único. O sea, los cursos de química, que nosotros tenemos en el ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires reúnen 7.000, 8.000 estudiantes por cuatrimestre, que a 3 cuatrimestres por año, porque damos curso de verano, terminan siendo algo así como 15.000 estudiantes al año. Entonces, decir, yo voy a diseñar para 15.000 estudiantes, con 50 profesores que llevan adelante esos cursos, queriendo hacer actividades experimentales en entornos digitales, porque en otros entornos en ese contexto se hace muy difícil, bueno, ha sido de lo más interesante que pudimos hacer y ha aportado mucho al modelo, porque de alguna manera también hay una gran cantidad de datos y una gran posibilidad de obtener datos y de hacer empirias y una gran cantidad de socios para codiseñar, porque hay muchos profesores, porque hay muchos espacios de codiseño y porque había también un apoyo institucional para que esto sucediera de esta manera. Entonces ahí se diseñó una secuencia que se sigue usando, que es muy interesante para la enseñanza, bueno, no de fundamentos de química analítica, de algunas cositas pequeñas de química analítica, como es el armado del aparato de titulación, la titulación ácido-base como consecuencia metrológica de la reacción de neutralización, bueno, y otro tipo de cuestiones, y se armó toda una secuencia que a mí me gusta mucho, porque aparte es una secuencia que está optimizada para estudiantes, futuros estudiantes de medicina, y la narrativa conductora de la secuencia tiene que ver con el HPV. Tiene que ver con la detección del HPV, que se hace, no sé si ustedes lo saben, pero se hace en una práctica ginecológica donde se usa ácido acético de determinada concentración para que las lesiones por HPV se hagan visibles, etc. Y entonces, a lo largo de la narrativa y con mucho apoyo institucional, el estudiante logra llevar adelante actividades experimentales en distintos entornos e ir respondiendo y tomando decisiones en esta narrativa transmedial que tiene protagonistas, que tiene roles, donde trabajan en grupo, pero cada uno desde su rol y desde su lugar. Ahí, en esa experiencia particular, pusimos como mucha carne al asador, se hicieron muchos ciclos para diseñarla, muchos ciclos, que es algo que también el CBC permite hacer. Fíjense, porque yo les decía, es masivo, pero se da el mismo curso 3 veces en un año. Esto contextualmente para hacer investigación basada en diseño es fabuloso, porque yo en un solo año puedo tener 3 ciclos de implementación y análisis retrospectivo, que no siempre en todos los contextos se puede hacer de la misma manera. Entonces, se aceleran los tiempos. Y otra que fue muy interesante también, antes de irme, nosotros veníamos trabajando y primero teníamos un laboratorio remoto de ácido base que había sido diseñado de una manera, logramos, y bueno,
que los diseñadores de este laboratorio, que es el Laboratorio de Experimentación Remota de la Universidad a Distancia de Costa Rica, adaptaran esos laboratorios a partir de los resultados que nosotros habíamos encontrado en nuestra propia investigación, por lo que la investigación basada en diseño no solamente genera a veces diseños instrumentales, sino que muchas veces genera cambios, impulsa cambios, innovaciones en tecnologías, en diseño de materiales, en otro tipo de cuestiones. Es decir, hay un universo de diseño ahí metido que en definitiva es lo que corporiza la lógica de enseñanza, ¿no? Porque digo, la teoría sobre la enseñanza en algún momento se hace práctica, y al hacerse práctica de enseñanza requiere materiales fácticos que se pongan en juego. Otra tiene que ver, por ejemplo, con la enseñanza de la ley de Snell, ¿no? Prácticamente igual. Desarrollamos desde cero un laboratorio remoto para hacer prácticas de refracción y refractometría, lo trabajamos fuertemente en telecomunicaciones, lo englobamos en una secuencia que tiene que ver con la fibra óptica y las telecomunicaciones vinculada con la ley de Snell, donde el estudiante venía a resolver un problema más de corte ingenieril. Esto era para una universidad privada en España, entonces, que bueno, tenía estas carreras, ¿no?, de telecomunicaciones y demás, y también ahí sacamos muchísimo de diseño y de cuestiones. Muchas de las cosas que se hacen en estos distintos contextos, nosotros trabajamos fundamentalmente en el contexto universitario, porque tiene que ver con la característica de nuestro grupo, o en la formación de profesores, ¿sí? Pero tuvimos también alguna aproximación al nivel medio, llevando algunas de estas ideas al nivel medio en las escuelas preuniversitarias. Nuestra universidad tiene 6 escuelas preuniversitarias, algunas de ellas han trabajado con nosotros para incluir algunos diseños en la lógica del laboratorio extendido. Pero digamos, donde hemos sacado más información han sido en estos contextos universitarios, donde nos han permitido entrar y donde teníamos una muy buena asociación con los profesores. Porque este tipo de investigación funciona si hay una lógica de pie de igualdad entre investigadores y profesores, si hay una lógica de diseño compartido, si hay una esfera de confianza y si realmente está involucrado el profesor en el diseño. Muchas de las cosas que yo, volviendo al comentario inicial de Irene, critico es que en la ortodoxia de la investigación basada en diseño, el investigador es uno y tiene un rol, y el profesor es otro y tiene otro rol igualmente importante. En muchas cosas que nosotros vemos de trabajos de investigación basada en diseño, estos roles no quedan del todo claros, a veces es la misma persona, no digo que no se pueda hacer, digo simplemente que es necesario aclarar hasta dónde están siguiendo un protocolo de investigación basado en diseño ortodoxo o cuáles son las modificaciones con ese protocolo. Porque, digamos, una de las cuestiones fundamentales para diferenciarlos de otros enfoques de investigación es los roles asignados a unos y a otros, ¿no? Es decir, hay un practicante, el que lleva adelante la práctica, que es el profesor, que tiene un rol y una función, y está el investigador que tiene otra. ¿Puede la misma persona condensar esas dos funciones? Probablemente, si uno dice voy a hacer una cosa heterodoxa también, pero hay que declarar las limitaciones, hay que tener en cuenta esas cuestiones. Lo mismo que la cantidad de ciclos. ¿Es investigación basada en diseño si es un solo ciclo? Si solo se implementó una vez. Y bueno, habría que discutir hasta dónde o con qué limitaciones lo es. Quizás podemos decir, bueno, esto es algo más heterodoxo, se inspira en esto y tal, pero tiene ciertas limitaciones que no va a ser igual que una investigación basada en diseño que tiene 6, 7 u 8 ciclos. Sí, gracias. Justamente lo último que mencionás es un debate que en algunos ambientes de nuestra área se ha dado, ¿no? Que por el hecho de que se diseñe una secuencia para un contexto, para resolver una problemática en particular y que después se transforme en objeto de investigación, eso ya la hace investigación basada en diseño. Y hay algunos que creemos que no, que tiene que rodar la cuestión, que lo otro de por sí te puede dar buenos resultados para la implementación y para resolver el problema en contexto y seguramente inspirar algunas hipótesis para seguir trabajando, pero es como que queda a mitad de camino y que le está faltando una parte importante que es lo de rodar varias veces. Yo también lo entiendo. A ver, yo no estoy diciendo que no se haga, ¿no? O no estoy menospreciando ese esfuerzo de investigación que muchos colegas hacen, aunque sea en un solo ciclo, el diseño, probar una sola vez y hacer un análisis retrospectivo y parar ahí. O sea, en general lo que vemos mucho es esta idea de, bueno, hago el diagnóstico, hago la investigación teórica, hago el primer diseño, a veces hasta solo,
que ahí ya tendría otro problema con qué nivel de participación hay de los actores, pero bueno, lo hago. Lo pruebo, genero el análisis retrospectivo y proyecto un rediseño. Y ahí termino. Y lo vemos mucho, claro. Muchas veces aparece este tipo de metodología vinculadas a tesis de maestría, por ejemplo. Yo diría, bueno, claro, una tesis de maestría, ¿qué más querés que haga? Si no, el pobre tesista va a estar, o sea, no puede hacer más en una tesis de maestría. Quizás en un doctorado podría hacer 2 ciclos, pero en una tesis de maestría de ninguna manera. Yo no estoy diciendo que eso no tenga valor. Para mí lo tiene. Pero sí creo que hay que tener honestidad intelectual y decir, bueno, miren, al menos ese debate que plantea Sirene tiene que estar plasmado en ese documento. Tiene que decir, esto es una investigación inspirada en la investigación basada en diseño, que para algunos será, para otros no será, que tiene estas limitaciones, que tiene las otras limitaciones. Y es absolutamente valioso. Es absolutamente. Vemos mucha gente que también empieza con un primer diseño en la tesis de maestría y lo retoma después para seguir al doctorado, para hacer un segundo ciclo, o ese tipo de cuestiones. Para mí sí me parece que no hay que esquivarle al debate. Que a mí lo que yo he hecho en falta es que tengamos como comunidad un debate serio sobre este tipo de tecnología, así que nos hagamos los sonsos, y bueno, y si pasa, pasa. Y después terminamos teniendo programas donde de repente se les ocurre prohibir la investigación basada en diseño. Y en este programa no se puede hacer lógicas de investigación basada en diseño, o lógicas de investigación-acción, o lógicas de otro tipo de enfoque, cuando son prácticamente centrales en la producción de la didáctica de las ciencias naturales actual. Entonces caemos en eso, porque en nuestro país hay muchos programas que no admiten propuestas de tesis en investigación basada en diseño. Yo creo que para evitar malas prácticas, ¿no? Que yo creo que lo harán porque habrán tenido alguna situación, alguna mala práctica. Pero me parece que el debate, como vos decís, hay que darlo y que no hay ningún problema. O sea, simplemente decir, bueno, yo voy a ser un poco más heterodoxo, voy a tomar algunas cosas, otras cosas no. Entiendo que al tomar algunas cosas voy a tener algunas potencialidades y voy a tener algunas limitaciones. Y eso es un objeto de discusión académica y es valioso en las tesis. Me estoy refiriendo mucho a las tesis porque estamos en un ámbito donde evidentemente no está pensando en sus tesis, pero es valioso en las tesis, es valioso en las publicaciones, es valioso en los libros. Y yo, bueno, hago la última, así no le quito la posibilidad a otra, pero va un poco relacionado con esto de la honestidad intelectual y también de, por ahí como vos decís, esto no es nada nuevo, en realidad es del siglo pasado, ha como tomado un nuevo ímpetu en este siglo, incluso con publicaciones específicas como el espacio generado por la gente del País Vasco, sí. que está buenísimo eso. Pero hay otro punto que también a mí siempre me ha parecido delicado y, bueno, siendo vos especialista en esto, me gustaría tener tu opinión, que es que algunas líneas dentro de investigación basada en diseño, para que sean genuinas, más allá del trabajo colaborativo y con los roles diferenciados como planteaste del docente como docente, el investigador como investigador y demás, y en el codiseño, en el tema de, bueno, como vos mismo mencionabas, pudimos entrar a los colegios preuniversitarios, pudimos ir al CBC. ¿Hasta dónde vos considerás que está bueno cuando uno como investigador visualiza, porque está con las lentes de investigador, visualiza que hay un problema que es potente, que podés hacer algo en pos de aproximar una solución, y en realidad estás terminando convenciendo a algún docente de que te acompañe en ese desafío, pero la problemática no surge realmente contextualizada. Uno la visualiza, la plantea a un docente que comparte con vos y te acompaña, pero en realidad no surgió del territorio en particular al que luego vas a ir a actuar. ¿A vos te parece que eso igualmente es válido, siendo intelectualmente honesto y compartiendo con un docente, mira, tengo una tesis de doctorado, lo que sea, pero tengo esto que podemos elaborar juntos que me parece que está muy bueno por esto y por esto? ¿Vos creés que eso le quita valor o si uno es sincero y no vende como que está yendo a solucionar a determinado territorio y contexto, está bien hacerlo? A ver, yo creo que varias cosas quiero decir al respecto. Vamos a suponer que estamos hablando de que hay, en este planteamiento hipotético que propone Irene, hay 2 actores, ¿no? El investigador o el grupo de investigación por un lado
y lo que en la investigación basada en diseño llama el practicante. El practicante es lo que nosotros entenderíamos como profesor, la profesora, el docente a cargo del curso, el dueño del aula. Ese es el practicante. Claro, en ese supuesto, la interacción entre el practicante y el investigador debería ser lo más genuina posible. No hay que vender soluciones mágicas porque la investigación basada en diseño no va a generar soluciones mágicas. Pero si la relación se plantea como genuina, aunque en el proceso de investigación no se logre resolver del todo el problema ni cambiar fundamentalmente las prácticas, sin duda el practicante podrá aprender algo en ese hacer, en ese analizar. Porque lo que la potencia, la ganancia para el practicante, para el docente, y esto es una de las cosas que a veces no se dice de la investigación basada en diseño, es darse la posibilidad de diseñar con un otro que aparte tiene otro background, otra naturaleza, tan válida como el del practicante. Ojo, no estoy diciendo que el investigador tiene una autoridad superior en el diseño, todo lo contrario. Estoy diciendo que esa esfera de interacción puede generar diseños enriquecidos con miradas diferentes. De ahí la riqueza y de ahí la pregunta también que hacíamos. ¿Qué pasa cuando estas dos personas se unifican, ¿no? Que es uno solo el investigador y el que también las hay en esta heterodoxia de la investigación basada en diseño. No solo es el problema de los ciclos, muchas veces es el problema de los actores. Bueno, yo creo que en esa esfera, el practicante, independientemente de que se logre solucionar el problema o no, en el solo hecho de tener una instancia de dialogar sobre evidencia empírica recogida en el proceso de enseñanza, aprende y cambia. Una de las cosas que no se dice en la investigación basada en diseño es que los profesores que participan en estos procesos terminan siendo mejores profesores, independientemente de que la secuencia sea buena o no, e independientemente de que se hayan generado los principios de diseño o que después esos principios de diseño puedan dar paso a la consolidación de un modelo teórico. Independientemente de eso, y junto con otras, ¿no? Como pasa con la investigación-acción, que está muy emparentada con la investigación basada en diseño, porque también es iterativa. También en la investigación basada en diseño pasa esta idea de poner al profesor en una, si está bien entendida la investigación basada en diseño, poner al profesor en una mirada, yo diría casi de Freire, ¿no? Casi freiriana, en esta idea del profesor como pensador crítico de la realidad y la investigación basada en diseño como una oportunidad de estructurar ese pensamiento y llevar ese pensamiento ya no a un nivel solamente observacional, sino a un nivel de evidencia. Es decir, no solamente pensar sobre lo que observo y lo que siento, sino pensar también sobre evidencia concreta, que es algo que los profesores muchas veces no tenemos posibilidades de pensar con evidencia concreta sobre nuestra propia enseñanza, de manera sistemática estoy hablando. Por supuesto que hay evidencia de nuestra propia enseñanza, pero quiero decir, sistemáticamente, organizadamente. Entonces, sí, en principio yo a tu pregunta diría sí creo que es valioso, pero nuevamente haría la misma advertencia. Creería que, por más que el problema sea llevado por el investigador, traccionado por los intereses del grupo de investigador, y etcétera, etcétera, hay que invitar a ese practicante, a ese profesor, a entender cuál es el problema, a diagnosticar conjuntamente ese problema en el nuevo contexto donde se pretende llevar la investigación adelante y ser muy honesto y muy genuino en explicar cuál sería la ganancia para unos y para otros. En mi experiencia personal, los profesores suelen ser muy entusiastas. Por lo menos los profesores universitarios, los que yo he tenido el gusto de acercarme, suelen ser muy entusiastas, participan mucho, están muy contentos también de poder participar de las publicaciones, de revisar los artículos que nosotros publicamos, de aportar a los artículos. Son profesionales de la educación. Yo creo que hemos perdido un poco de vista eso. Los profesores de aula son profesionales de la educación y son profesionales con un conocimiento privilegiado, que es el conocimiento de los contextos, el conocimiento profundo de los contextos y moverse en los contextos. Por supuesto, el investigador también es un profesional de la educación y tiene otra, bueno, el investigador en educación en ciencias, ¿no? Y tiene otra perspectiva y otra mirada. ¿Qué más rico de poder diseñar y pensar en esas dos miradas? Y yo creo que, y lo he visto mucho, profesores que vienen trabajando con nosotros hace 4 o 5 años, que reportan cambios que van más allá del curso donde nosotros investigamos. Ellos reportan cambios en su desarrollo profesional docente, porque hay otra arista de la investigación basada en diseño, que es el desarrollo profesional docente. Cómo, de manera tangencial, si se quiere,
este practicante, este profesor que se suma a este proceso a través de la interacción con investigadores, con literatura específica, con productos propios de la investigación, también empieza a tener algo nuevo en sus posibilidades de desarrollo profesional docente. Genial. Gracias. Acuerdo totalmente. Bueno, aprovechemos que está Ignacio. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario o duda? Sí, Javier. Hola, buenas tardes, Ignacio, desde Río Negro. Nos ¿Cómo? conocimos en alguna APFA, en alguna ref, digamos, me parece que en la de la Facultad de Bioquímica. Tengo una consulta. Yo trabajo bastante con el laboratorio móvil, precisamente con sensores, en la parte de óptica, electromagnetismo, en un profesorado de física. Y mis alumnos, cuando llegan a las prácticas docentes, la residencia o incluso egresados, por ahí intentan llevar estas prácticas a la escuela. Y hace un tiempo nos venimos encontrando con el dilema de la prohibición de los celulares en la escuela. Viste, yo también en la parte de óptica trabajo el celular como objeto de estudio, de análisis, la cámara, la Sí, pantalla, sí. la luz, todo eso. Y siempre es un debate con los coformadores, los equipos directivos, viste el uso que se les da o no. En mi experiencia suele ser positivo porque al estudiar con el teléfono, usarlo como herramienta, incluso los propios alumnos apagan notificaciones, internet, todo con lo que lo usan. Pero si hay algún material, hay publicaciones, hay algo que sirva para argumentar que se haya estudiado esta problemática del celular en el aula y esto del laboratorio móvil, que me pueda aportar para argumentar en la escuela y decir, miren, es positivo, no solo mi experiencia o lo que vienen haciendo los practicantes, no sé. Bueno, Javier, primero saludarte, un gusto verte. Segunda cuestión, vos sabés que hace un tiempo atrás me invitaron a dar una conferencia, también una sociedad PFA, justamente. Silvina Navarro me invitó a dar una conferencia en su provincia, en Catamarca, y estaban por prohibir, estaba a punto de salir la prohibición del uso de celulares en las escuelas, y yo no tuve la mejor idea de decir ahí, y había diputados y qué sé yo, después la puse a ella en un aprieto, pero dije algo que realmente pienso, que en educación lo único que debería estar prohibido es prohibir. Entonces me parece en mi mirada personal, me parece como disparatado, digo, pensar que el camino es la prohibición antes que la educación en el uso correcto, responsable, situado. Bueno, nada, me parece que no puedo dejar de decir esto. No lo entiendo, no lo comparto. Creo que nosotros no estamos para prohibir, nosotros estamos para educar. En la escuela media, en el profesorado, en donde sea. Pero entiendo la realidad. Sí, hay muchos argumentos a favor del laboratorio móvil. Vos sabés que nosotros tenemos un apartado especial del laboratorio extendido sobre el laboratorio móvil porque el smartphone es muy difícil de categorizar como práctica. Otras interfaces son como muy más sencillas. Digo, si yo pienso en simulación, es más fácil para mí pensar cuál es el nivel de representación, el tipo de actividad experimental, pero el teléfono depende mucho de cómo se usa y hay una enorme variedad de maneras de usar. Se puede usar como dispositivo de medición a través de sensores y cosas como vos decís. Es muy potente ese tipo de uso, pero también se puede utilizar para la realidad aumentada, que abre un mundo enorme de posibilidades, para la realidad virtual, para entornos narrativos. Tiene un montón de posibilidades a la hora de sostener actividades experimentales respaldadas por el teléfono. Yo no he escrito mucho sobre el uso del teléfono en particular, pero sí te puedo recomendar a un amigo que es Martín... Monteiro. Monteiro, gracias. Sí. Martín Monteiro de Uruguay, que él ha sacado últimamente, incluso ha sacado unos trabajos muy lindos ahora sobre uso del teléfono. Y en uno de sus artículos, lo podría buscar si me das tiempo, él hace como una defensa y una argumentación en torno a la prohibición del uso de celulares. Sí, hay mucha evidencia. Porque tengo materiales del uso, y uso algunos, incluso de geomagnetismo que ha hecho y eso, y del laboratorio móvil, así que voy a buscar cosas actuales de... Sí, yo te diría, y sí, es una pena y no es un fenómeno argentino. No No, sé. no es un fenómeno argentino.
Está ahora, hace nada, en España, está prácticamente ya en muchas comunidades autónomas también prohibido el uso de los celulares en el teléfono. Yo creo que ahí hay como razonamientos sencillos, digo, bueno, si los chicos se hacen bullying por el teléfono, prohibamos el teléfono, no, trabajemos el bullying. Si los chicos, digo, hay como pensamientos muy lineales que nos están dejando fuera una herramienta que claramente es una herramienta que puede servir para la educación. Y para la ciencia ciudadana también. Y para la ciencia ciudadana y para otras cosas. Y además genera desigualdades, porque vos vas a ir a una escuela ahora, a una escuela con recursos, y yo te voy a comprar los aparatos de Vernier para poder hacer lo mismo que vos hacés con el celular. Claro. Y entonces en la escuela que pueda pagar Vernier o Pasco, habrá, y en las escuelas donde no se pague Vernier o Pasco, no habrá. O sea, la medida, si bien entiendo que muchos legisladores la toman en pos de la protección, hablo de legisladores en el mejor de los casos, porque muchas veces lo toma un director de escuela que amaneció y lo prohíbe, y otras veces otro tipo de gente. Pero quiero decir, que muchas veces el legislador lo hace en ánimo de proteger algunas situaciones que están pasando, pero bueno, a ver, yo desde mi lugar te tengo que decir, para nosotros el uso de ese recurso ha sido muy productivo, muy productivo. Por ejemplo, tenemos toda una secuencia desarrollada en laboratorio extendido sobre radioactividad, y realmente el hecho de poder usar realidad aumentada cuando uno trabaja en reacciones nucleares, que es algo que no es fácil de evidenciar de otra manera, que es algo que tiene mucho nivel simbólico, que es algo que las actividades experimentales son muy limitadas, el celular se convirtió en una cosa prácticamente fundamental para nosotros. Está bien, en el nivel superior, que es donde yo más trabajo, ese problema desaparece, ¿no? Porque en el nivel superior este tipo de prohibiciones no existen. Sí, por eso hablaba del profesorado y las prácticas de mis estudiantes, porque yo no lo tengo en mis clases. El problema es cuando lo tratan de implementar en la escuela media, en la secundaria, y se encuentran con un montón de obstáculos. Sí, la verdad que es un problema que no sabría cómo. En este caso no tengo recomendaciones más que un posicionamiento claro ante un pedido de revisión de este tipo de medidas, que creo que, aunque estén bien fundadas, porque muchas veces realmente han aparecido relacionadas con problemas, que nunca la respuesta ante una tecnología es la prohibición. Es lo mismo que cuando estamos queriendo, hablando de un programa de doctorado, cuando estamos queriendo ahora en el programa de doctorado prohibir el uso de la inteligencia artificial porque nos interfieren las tesis o nos interfieren no sé qué. Bueno, no lo vamos a lograr. O sea, es tan sencillo como decir que es bizantina la discusión. En realidad la discusión tiene que ver con educar y con que el uso de las tecnologías se hagan, como decíamos recién, ¿no? Con honestidad intelectual, tanto en las clases como en los escritos que hacemos, como en los distintos proyectos que llevamos adelante. Bien, bien, gracias. Nada, Javier. Gracias, Javier. Hola, Nahuel, ¿cómo estás? Tenés la palabra. Hola, Irene, ¿cómo estás? Primero aprovecho para saludarte, que hace mucho que no nos encontramos, así que nos vemos por acá. Para los que no me conocen, yo formo parte del grupo de investigación de Nacho y soy colaborador, pero como estamos en este encuentro que está en el marco de un programa de doctorado, quizás me pareció interesante plantearle a Nacho una pregunta que ya le planteé en su momento, es que tiene que ver con las discusiones internas del grupo, pero quizás es una inquietud que tengan varios a la hora de pensar en investigación basada en diseño. Y a mí lo que me pasaba era lo siguiente, cuando estábamos en el CBC con la investigación basada en diseño para poder hacer las reformulaciones del laboratorio remoto de ácido base, que fue el que Nacho comentó, que era que yo decía, quienes nosotros éramos, por un lado éramos, bueno, los profesores, Nacho, los jefes de trabajo prácticos, quienes teníamos el rol de investigador y también de alguna manera docente, porque somos docentes, pero quienes lo ejecutaban eran nuestros docentes y nuestros ayudantes, que son los que están en el curso con los estudiantes. Y a mí lo que me pasaba, que yo le preguntaba a Nacho, era si yo decía, eso lo están haciendo, no en sí porque estén convencidos o sientan que hay una necesidad, sino porque nosotros, yo como JTP le estoy diciendo, implementar el laboratorio remoto. Es cierto que después nos pasó que muchos se fueron como, no sé, uniendo a nuestras filas, entusiasmando y hasta queriendo saber más, pero mi primera inquietud, que yo siempre decía a Nacho, es hasta qué punto eso que al principio era una especie de, bueno, instrucción del profesor y de los jefes de trabajos prácticos,
no interfería metodológicamente o no podía ser cuestionado metodológicamente a la hora de después presentar una investigación basada en diseño y hasta qué punto un jurado o alguien no lo podía objetar. Claro, la pregunta de Nahuel es muy interesante porque pone en tensión la estructura de la cátedra universitaria, por lo menos la estructura de la cátedra universitaria en universidades como la nuestra, en macrouniversidades. Quizás la pregunta no tiene sentido en otras estructuras universitarias que hay a lo largo del país que son un poco diferentes. Pero en estructuras como la del ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires hay roles muy definidos, es decir, no hay hay un cuerpo de cátedra que está integrado por, vamos a llamarlo así, profesores de distinta categoría. Y cada categoría, con esto de categoría no estoy poniendo a nadie por encima del otro, sino que cumplen distintas funciones, cada tipo de profesor cumple una función específica. El profesor que debe formar parte de la investigación basada en el diseño es el que tenga algún tipo de potestad de diseño. En las estructuras universitarias muy rígidas como la nuestra, no todos los profesores pueden diseñar la enseñanza. O no todos tienen el mismo nivel de potestad de diseño. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en la cátedra de química a la que Nahuel se está refiriendo, hay un profesor titular que es el responsable de los 60 grupos que están a cargo de 60 profesores diferentes. Quien selecciona la bibliografía, define el calendario, define las actividades, dice cuáles son los trabajos prácticos, cómo van a ser y da lineamientos de enseñanza, es el profesor titular. Luego, los jefes de trabajo práctico, los adjuntos, llevan adelante otras funciones de diseño, un diseño más fino, una cuestión. Y finalmente, el que está frente a los estudiantes, en base a las indicaciones o directrices que tiene, diseña algo. Claro, en este caso, todas esas funciones, de alguna manera, redistribuidas de diseño, en la mirada clásica sobre la enseñanza quedan en una sola persona, o sea, el profesor es el que diseña, el que toma las decisiones. En una cátedra universitaria hay una distribución de esas decisiones de diseño. Entonces, para ahí, en realidad lo que hay que hacer es no pensar la investigación basada en diseño como una cuestión uno a uno, sino que se complejiza, y lo hicimos en el caso al que refiere Nahuel, porque vos vas a tener un grupo de investigadores y un grupo de practicantes, que incluyen a todos los tomadores de decisión sobre lo que pasa en esos cursos. Y entonces eso es muy complejo, porque vos decís, bueno, pero si acá yo tengo un profesor titular, 3 adjuntos, 5 JTPs y 20 ayudantes de primera, ¿qué los tengo que tener a todos? Y bueno, eso tampoco es practicable. Entonces ahí empezás a tener como identificar en el contexto particular quiénes son realmente los que están tomando las decisiones sobre el diseño, dónde vas a poder trabajar, en qué cursos vas a poder trabajar y con qué comisiones. Se hace más complejo. También se hace más rico, porque la diversidad de miradas es más amplia, pero en términos de la investigación es mucho más compleja. Ahí las contrapartes no son el investigador y el profesor, sino que ahí la contraparte es el grupo de investigación y el grupo de profesores, donde están representados todos aquellos que tienen responsabilidad de decisión en cuanto al diseño y a la implementación del diseño. Y eso es muy complejo, como lo viviste, de hecho, así de complejo como lo viviste. Gracias, Nahuel. ¿Alguna consulta más, comentario? Bueno, muchísimas gracias, Ignacio, nuevamente. Está tu contacto. En breve estará disponible y vamos a distribuirlo por las redes y en los canales oficiales del doctorado. Así que seguramente te va a llegar alguna que otra consulta cuando puedan ver o volver a ver tu charla. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer realmente. Y espero, bueno, haber aportado algo al programa. Sin duda, sin duda. Muchísimas gracias y a todos los que han podido conectarse. Será hasta la próxima el mes que viene. Adiós. Gracias. Gracias.